Buenas tardes, bienvenidos a @meridiano_CNI. Después de un fin de semana interesante, aquí estamos para informarles, para llevarles las últimas noticias y análisis del momento, del fin de semana y de todo eso. Así que bienvenidos. Recuerden visitar nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, Canal Nacional de Informaciones CNI. Suscríbase. Si le gusta, recomiéndesela a un amigo o a cualquiera que usted vea que quiera enterarse de la verdad, de lo que sucede aquí en la República Dominicana, que muchos medios lo tienen soterrado. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy se cumplen 180 años de la Fundación Secreta La Trinitaria. En la República Dominicana se ha hecho costumbre que cada vez que viene un aniversario, la celebración, la recordación de algún evento de importancia, que tiene relevancia en la nacionalidad quizás, vemos un grupo de teóricos, de personas, hablando del tema, se convierte en un momento determinado más nacionalistas de la cuenta, pero en la práctica es totalmente distinto. Lo digo porque hoy nosotros vivimos quizás una de las peores crisis migratorias, no quizás, es así, una de las peores crisis migratorias jamás registradas en la historia republicana. Ahora vemos cómo hay una gran cantidad de haitianos, y no es que seamos racistas, nada de eso. Al contrario, entendemos que una persona con sus documentos puede circular libremente, pero aquí en la República Dominicana hay millones de haitianos, por ahí vamos, millones de haitianos. No se sabe la cantidad de venezolanos que hay en República Dominicana, no se sabe la cantidad de colombianos que hay aquí, chinos. Esto parece la urbe del mundo, República Dominicana. ¿Qué es lo peor de todo eso? Que todas esas personas viven sin ningún tipo de regularización. El Estado Dominicano en un momento determinado se gastó una millonada tratando de regularizar a los haitianos y nos dimos cuenta de que todo esto fue más que una pérdida de tiempo y dinero. No funcionó, nada. Y tenemos la política de fronteras abiertas, y a pesar de que la frontera está militarizada por el tema de la desestabilización que hay en Haití, este fin de semana de hecho su primer ministro tuvo que renunciar, el señor Jacques Lafontaine, pero aún así eso no es suficiente. O sea, protegemos la frontera 3 o 4 días y luego la dejamos años abiertas para que todo el que quiere entre. Y así seguimos creciendo, los hospitales se siguen llenando, vemos cómo en determinadas barriadas parece más bien un barrio haitiano que un barrio dominicano. Esas son cosas que no son de un país organizado y que evidentemente ante una economía como la que tenemos nosotros tan frágil, y es tan frágil por la cantidad de préstamos que el gobierno tiene que tomar y la mala ejecución que se le da a esos préstamos, y entonces nos cargamos de inmigrantes. Inmigrantes que vienen. Yo iba a un centro comercial el sábado en la noche y al salir en la puerta había una señora de nacionalidad haitiana con 6 niños. Yo no sé si eran de ella, si ella lo había traído, si eran familiares, no lo sé. Pero el panorama que se veía era patético. O sea, ¿cómo República Dominicana puede darse el lujo de que se den esas situaciones sin contar la gran cantidad de haitianos y de otras nacionalidades, para no segmentarme, que se han metido también en temas de delincuencia, que a veces ni siquiera se le quiere dar publicidad, no sé si es de una manera inducida, pero evidentemente ha sido un fracaso. Yo veía al canciller teorizando el fin de semana, el ingeniero Miguel Vargas, diciendo que no, que todo está controlado con el tráfico de inmigrantes. Señor, pero parece que usted no sale a la ciudad, salga o a los campos y dése cuenta de que en materia de migración el gobierno ha fracasado. Primero, el ministro de Interior que estaba, el señor Carlos Amarante Banes, no sabía nada de eso, ni estaba en eso. Ahora sabemos en qué era que estaba. Y el que está tampoco sabe de eso. Entonces, evidentemente,
no se sabe cuál es la postura correcta o cuál es la política correcta a desarrollar a fin de que este tema neurálgico, como es el tema haitiano, no continúe afectándonos. Por eso hoy, 180 años de la fundación de la Trinitaria, todo el mundo pone su hashtag en los medios de comunicación, en su Twitter, en su Instagram, hablando, pero a conciencia, incluso funcionarios del gobierno que tienen que ver con el área, entienden para qué se fundó eso, cuál era la finalidad de esta institución y hacia dónde iba. Parece que no, porque hoy día se ha negado totalmente ese modelo, la concepción de por qué se fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, que era con la finalidad de liberar la isla de Santo Domingo del ataque de los haitianos, particularmente la parte de Santo Domingo. Entonces, ahora vemos que las fronteras se abren, que hay un verdadero desastre, no sé si es inducido a propósito, pero lo hay. En materia migratoria hay que hacer una gran revisión, porque ya no se aguanta un inmigrante más. Y no quiero decir un haitiano, no. Un venezolano, un colombiano ilegal, no aguantamos más. República Dominicana, eso no puede ser desarrollo, que nosotros continuemos trayendo mujeres a parir aquí al por mayor y al detalle cuando ni siquiera tenemos los servicios garantizados para nuestra sociedad, para nuestros ciudadanos. Eso no tiene sentido. Miren, pasando a otro tema, la semana pasada, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, la señora Farideh Raful, dio unas declaraciones junto con 4 diputados en la Cámara referente a la situación del señor Joao Santana. Joao Santana era un publicista que trabajó con el presidente Danilo Medina en la concepción, en la estructuración de su campaña. Luego el señor Joao Santana se lo llevan a Brasil o lo mandan a pedir en extradición, lo mandan a citar por tener temas pendientes con el caso Odebrecht y Petrobras. Era parte de todo ese monstruo de sobornos, de malversación, de corrupción que se dio en Latinoamérica y otros países. ¿Qué sucede? La señora Raful hace unas declaraciones o da unas declaraciones dentro del seno del Congreso Nacional pidiendo la fiscalización, porque se habla de que se le pagaron al señor Joao Santana más de 1.000 millones de pesos en sus diferentes compañías. Y yo pienso, independientemente de que no comulgue, de que no esté de acuerdo o de que no piense como la señora Raful, de que cuando viene una crisis reputacional, lo mejor que hace cualquier gobierno, persona, institución, empresa, es dar la cara. He visto a un grupo de legisladores que se han tomado las atribuciones y han querido enmendarle la plana diciendo que eso... Hoy Rubén Maldonado decía, por ejemplo, entre tanto legislador, el presidente de la Cámara, que eso era politiquería. Es posible que sea politiquería, señor Maldonado. Sin embargo, estamos viviendo en la época donde todo el mundo está harto, cansado del tema de la corrupción. Donde la gente, producto de esos fenómenos como el de Odebrecht que se han dado, se creó un movimiento. ¿Ustedes recuerdan las repercusiones que tuvo, cómo la gente marchaba, salían voluntariamente, particularmente muchos sectores de clase media, mandando una señal de hastío, de cansancio, que tiene que generar en la clase política una reforma de su pensamiento, una reforma de la manera de actuar hasta ahora. No es posible que muchos presidentes, expresidentes, ministros, empresarios en Latinoamérica hayan caído por el caso de Odebrecht y que aquí querramos ponerle una cortina de humo. Eso no es posible, porque al fin y al cabo las sociedades no son tontas. Tarde o temprano, por lo que sea, toman acción, y qué peor situación se puede presentar que tengan que buscar un vengador social producto de que los partidos políticos que articulan en la vida nacional no se detienen a pensar.
Si se está hablando ahí del DICON, del Ministerio Administrativo, de quien sea, que salga y dé las declaraciones para que no se siga confundiendo el tema, si es que hay confusión. Pero cuando usted se queda callado, envía una señal incorrecta a la sociedad. Hasta le da fuerza a los partidos de oposición. Por esa actitud que mostró la diputada Raful la semana pasada, todo el fin de semana, lo que se hablaba en las redes, lo que se hablaba en los medios, lo que se hablaba en las calles, usted iba al supermercado, era del tema de Joao Santana. ¿Qué evidencia? Que como no se envía una señal de decir, no, mira, lo que pasó fue esto y esto, y se pone fin al tema, el tema sigue creciendo y sigue especulando y uno puede pensar lo que sea. Uno puede pensar lo que sea, porque vivimos, repito, en una sociedad que la gente se ha ido cansando, ha llegado al hastío, ha llegado a ver que ya es una burla sistemática, cosas como esas. Y ciertamente el Partido Revolucionario Moderno quizás no tenga la calidad moral para hablar de ciertas cosas producto del gobierno del 2000 al 2004, el gobierno más nefasto en la historia republicana. Corrupción al por mayor y al detalle, funcionarios que fueron sometidos, bancos quebrados. Usted recuerda todo ese desorden institucional que se presentó. Pero aún así, en este momento que las estructuras internacionales han estado moviéndose, cuando todos los países han reclamado que hay un cese a la corrupción, yo pienso que es importante que frente a eso se presenten los elementos de transparencia. Así como esa diputada adquirió esa información de que a las empresas del señor Joao Santana se le había pagado más de 1.000 millones de pesos. Hay los mecanismos para explicar, no, nosotros lo usamos para esto o para aquello, o fue con tal finalidad. Pero deja mucho que decir incluso las cantidades que se le pagó a ese señor. Hacer silencio no es lo más saludable. Hacer silencio es lo más perjudicial en esta coyuntura. Hacer silencio es lo más peligroso en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido cuestionado en los últimos tiempos por diferentes escándalos de corrupción. Pero ha habido un común denominador y es el silencio. Eso no es bueno. La población lo malinterpreta el silencio. Con el escándalo de OISOE no hubo una respuesta adecuada. Con el escándalo de la ONSA no hubo una respuesta adecuada. Con los diferentes vendavales que han golpeado el gobierno del presidente Medina, no ha habido una respuesta acorde con los tiempos. Y así como todos los medios y todas las redes sociales se dan por enteradas de esa propuesta que hizo la diputada Raful con 4 diputados, entonces no es con politiquería salir a decir que no, que eso es la oposición. No, hay que explicar con argumentos. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos. No, nosotros lo que hicimos fue esto y lo otro. Lo planteamos para tal y tal caso. Eso es lo que debería pasar. Ahora, cuando eso no sucede, imagínense todas las clases de pensamiento que le llegan a las personas, toda la clase de ideas, incluso esas ideas que vende la oposición. Miren, cambiando de tema finalmente, el bloque opositor, que en los últimos días ha habido toda clase de contradicciones, producto de que no ha habido un aparente consenso respecto a la ley de partidos, no del bloque completo, sino del Partido Revolucionario Moderno, que ha mantenido una actitud ambivalente. Primero, hicieron una especie de librito donde todos se comprometieron a hacer tal y cual cosa.
Por ejemplo, ellos planteaban dentro de tantas ideas que hay allí el tema de las primarias cerradas. Luego se fue cambiando, se fue articulando otro discurso, otra idea. El hecho es que la ley de partidos hoy estamos a 16 de julio, apenas a 10 días de que termine la legislatura, está en un limbo. Y está en un limbo porque, como decía un diputado recientemente, después que el PRM cambió su actitud, quedó en enviar la propuesta que ellos dicen que salvaría la ley de partidos, pero no termina de llegar al Congreso. Entonces la República Dominicana está cansada de la politiquería, de que quieran jugar con la inteligencia de la gente. ¿Cómo es posible que después de más de 18 años no tengamos un escrito definitivo sobre un tema tan delicado como la ley de partidos? Tomando en cuenta que, como hablaba en el comentario anterior, asuntos como Odebrecht han permeado el sistema político, el financiamiento de las campañas, han ensuciado las campañas. Entonces, evidentemente se tiene que tomar el control de la ley de partidos, se tiene que terminar esta legislatura con la ley de partidos a fin de que la población pueda tener la tranquilidad de que va a concurrir en unas elecciones limpias y donde el dinero que se va a utilizar y la forma que se va a emplear es la mejor. Vamos a hacer un cambio. En breve volvemos con una entrevista súper interesante. No se muevan. Sesión del pasado miércoles, los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados. Aprobado. De igual modo, fueron aprobadas las iniciativas que declaran las provincias Espaillat y la de La Vega como provincia ecoturística. También el proyecto que designa con el nombre Dr. Juan Enrique Cunjar Oleaga al Hospital Padre Fantino en la ciudad San Fernando de Montecristi. Durante la semana, se reunieron las comisiones permanentes de Salud Pública, de Asuntos de Familia y Equidad de Género y la de Contratos. También las comisiones de Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, la de Industria y Comercio, la de Justicia y Derechos Humanos y la bicameral designada para estudiar el proyecto de ley de agua.
Gracias por estar con nosotros. Contamos con la participación de uno de los congresistas, para mí, con mayor responsabilidad en los últimos tiempos. Es el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana.